Esta noche vamos a estudiar el tema las tentaciones del liderazgo. Va a ser un poco delicado lo que vamos a estudiar ahora, porque tenemos que ser conscientes que si como seres humanos, como cualquier mortal, somos tentados, pues los líderes son más tentados. Mi madre llegó a los pies de Cristo en 1986. Ella fue un gran ejemplo de líder para mí, hermano. Fue una gran misionera y sirvió en muchos departamentos de la iglesia. En ese entonces no existían las redes sociales. Y la única forma en que la iglesia adventista hacía predicación masiva solo era con el programa La Voz de la Esperanza en la YSKL. Ese era todo el contacto a través de medios de comunicación que se tenía. En la década de los 80, los predicadores evangélicos usaban muchísimo la radio y la televisión. Se hicieron muy famosos los televangelistas, convirtiéndose casi en estrella. Un día mi madre quedó impactada con la noticia de que uno de esos televangelistas que ella escuchaba y quizás había visto por la televisión, pues su ministerio se había arruinado. Fue una noticia a nivel mundial. El gran predicador Jimmy Swaggart, sus sermones eran vistos por más de 500,000 de personas alrededor del mundo, pero todo eso terminó. Pero la historia detrás de Jimmy Swaggart es una historia terrible. Jimmy Swaggart tenía dos competidores, tristemente él así los miraba, otros dos televangelistas, Jim Bakker y Marvin Gorman, y Jimmy Swaggart quería sacarlos del camino, quería ser el único. Jessica Hahn, secretaria de Jim Bakker, confesó que el pastor Jim la había endrogado y la había violado. Bakker aceptó que él tenía una relación extramarital con esta mujer que era su secretaria, pero no aceptó los cargos de violación, dijo que la relación era consensuada. Cuando esto se dio, Jimmy Swaggart aprovechó, hermano, y fue a las cadenas de televisión nacional y hizo pedazos el ministerio de Bakker. Lo condenó públicamente y lo destruyó. El primer contrincante estaba fuera del camino. Marvin Gorman, él cayó en un pecado más chiquito. Una hermanita llegó buscando consejería y ahí en la consejería la besó. Y ese desliz llegó a los oídos de Jimmy Swaggart. Y el bendito Jimmy Swaggart agarró una grabadorcita, se le echó a la bolsa y llegó donde Gorman como que fuese un amigo, ¿verdad? Para animarlo y todo. Y Gorman pues le confesó lo que había pasado y todo quedó grabado. Jimmy Swaggart tomó aquella grabación e hizo pedazos el ministerio de Gorman. Este último, Gorman, decidió vengarse. Contrató detectives y los detectives descubrieron que Jimmy Swaggart frecuentaba un lugar de prostitutas. Le dio un chance y al final tuvo que hacer pública lo que él había descubierto sobre Swaggart. Para darle el golpe mortal, Debra Murphy, una de las prostitutas con las que Jimmy Swaggart había mantenido relaciones, ella vendió su historia, la plata, ¿verdad?, a la revista Penthouse. Y ahí terminó la carrera de Jimmy Swaggart. El líder cristiano perfecto y santo que había utilizado su poder para condenar, que había utilizado el evangelio para destruir a sus competidores, estaba cayendo a nivel internacional ante la mirada incrédula de todo el mundo. Pareciera ser una historia de telenovela, ¿verdad? Entre cristianos, grandes líderes, robo de dinero, adulterio, el deseo, la envidia,
¿Cómo es posible que líderes, supuestos hombres de Dios, cayeran en ese terrible juego de poder? ¿Acaso no pensaron en sus ministerios? ¿No pensaron en sus familias? ¿No pensaron en su propia salvación? Pero hermanos, no solo ellos, todos estamos expuestos a las tentaciones del liderazgo y de la vida cristiana. Por eso Pablo a nosotros nos aconseja en 1 de Corintios, el capítulo 10 y versículo 12. Qué tremendo consejo da Pablo. Les leo la versión de traducción del lenguaje actual. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Esta noche, a través de la historia de Acán, vamos a estudiar 4 principios. Se recuerdan que son 4 todas las noches, ¿verdad? Vamos a estudiar 4 principios para hacerle frente a las tentaciones de liderazgo. Vamos de una vez al principio número 1. Cuidemos nuestras miradas. Mire, la advertencia había sido clara, la encontramos ahí en Josué capítulo 6, versículo 18. Dice un dicho, ¿verdad? En guerra avisada no muere soldado, y si muere, muere por descuidado. Un día mi hijo llegó a la casa y me dijo: papá, no es así el dicho, me dice. ¿Cómo? Sí, la maestra nos dijo que es diferente. No sé qué maestra, ¿verdad? Ni me acuerdo yo, gracias a Dios. ¿Y cómo se los enseñó la maestra? Que en guerra avisada no muere soldado, y si muere, muere por pasmado. No, por descuidado. Y Dios había hecho una advertencia. Miren lo que dice Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Cuidado con lo que nosotros miramos. ¿Qué es el anatema? El anatema es algo, un objeto, una persona. En este caso fue toda una ciudad que ha sido apartado para ser destruido. Esa es la idea del anatema. Algo que fue apartado por Dios, pero para destruirlo, como el pecado, que al final el Señor lo va a destruir, pero junto con el pecado todos aquellos que lo siguen practicando y no se han arrepentido. Pero ¿qué pasó? Veamos el capítulo 7 y versículo 21. Uno de los soldados que tenía una unidad, pues un cabo, ¿verdad? Un sargento del ejército israelita, tuvo un problema. Dice el capítulo 7 en el versículo 21, pues vi entre los despojos. ¿Qué es lo que hizo? Cuidado. Un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Todo comenzó con la vista. A cambio, un manto babilónico muy bueno, y vio plata, y vio oro, y a pesar de la advertencia que Josué había dicho, pues estaba la oportunidad, ¿no? Ahí estaba, en el lugar, y fácilmente podía alargar su mano y tomar aquello que él había visto. Cuidado con lo que miramos. ¿Qué es lo que estás mirando tú? ¿Pornografía en internet? ¿Televisión a altas horas de la noche? ¿La hermanita soltera? ¿La oportunidad de salirte con la tuya? ¿El jugoso soborno que te ofrecen? ¿Un obsequio que te dan para que te hagas el desentendido? ¿La copia del examen? ¿Qué es lo que estás mirando? Cuidado con lo que miras. Todo comienza con los sentidos. Los sentidos son las avenidas de nuestro corazón. El líder íntegro debe estar pendiente de todas sus debilidades. Eso es importante, hermano. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades, hombre. Si usted antes tomó, y gracias al Señor y su misericordia, usted ya dejó eso, ya no pase enfrente de las cantinas, por favor. Ya no vaya a la despensa de Tuxtepeque. Ya no lo haga. Cuando ve ahí el agüita cristalina en las botellas esas, va a caer. Cuidado con la mirada. Sí, esa es su debilidad. El asunto es que todos tenemos debilidades diferentes, hermano. Si usted sabe que sus ojitos se alegran con ver a las damas, cuidado, manténgase lejos de ella. Y si está casado, agárrese a su esposa, ¿verdad? Y si está soltero, cásese rápido, por favor. Si usted es calientito, que anda viendo por aquí y por allá, cásese. No, que mire, que cásese.
La otra opción es que se corte ahí, ¿verdad? Pero no vamos a llegar a eso. No sé si me entienden, hermano. Aquello que sabemos que es nuestra debilidad y cada quien conoce su debilidad. Alguien dice, no, es que mi debilidad es que yo me enojo rápido. Mire, el problema no es enojarse. ¿Saben cuál es el problema? Las palabras que decimos cuando nos enojamos. Yo sé que yo me enojo rápido, así que si algo le he pedido al Señor es que cuando yo esté enojado me cierre la boca y que me ayude a cerrarla, porque puedo decir algo que no tengo que decir. Cuidémonos. Mire, en el caso de Acán, su peligro fueron las ganancias deshonestas. Y ese problema, esa debilidad no es exclusivo solo de los políticos, de los ricos o de los religiosos. El deseo de tener dinero es un problema que casi lo padecemos todos, hermano. Tengamos cuidado. Otro peligro muy común es el adulterio. Sí. Y la fornicación en el caso de los solteros. A medida avanzan los días, pareciera ser que la sociedad se hace como más del ojo pacho, ¿verdad? Inclusive en la iglesia se nos pasa eso. Sí, más del ojo pacho con problemas como estos del adulterio y la fornicación. A un líder religioso lo meten preso por transgredir la ley y dice que Dios lo envió a hacer la obra en la cárcel. Así dice. A otro lo fotografiaron, lo filmaron saliendo de un motel y entonces dicen, no, que eso solo era una infidelidad responsable. Un tesorero se está bombeando los diezmos de la iglesia y las ofrendas y cuando lo descubren dice, es que lo usaba para ayudarle a los pobres. Cada día la sociedad se vuelve más permisiva, pero no olvidemos que nosotros estamos supeditados a un poder superior. Nosotros nos debemos al Rey del universo, el que lo ve y lo juzga todo. Cuidado con lo que miramos. Principio número 2. Cuidado con nuestros deseos. Fíjese que el versículo 21 dice acá, y lo vi, y vi el manto, y vi la plata, y vi el lingote de oro, lo cual codicié y lo tomé. Una cosa es ser tentado, hermano, y otra cosa es ceder a la tentación. Es muy diferente. Miremos cómo le explica el apóstol Santiago. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, verso 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta prueba el Señor me la puso, esta tentación. Hermano, Dios me puso este trabajito en sábado y ¿qué le voy a hacer? Dios no tienta a nadie, dice, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice el verso 15, la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la concupiscencia? Las concupiscencias son el deseo, los deseos. Es una pasión malsana, carnal, definitivamente mala. Está acá en nuestra cabeza. Pero Santiago dice, cuidado, el problema es que dé a luz pecado. O sea, con solo pensarlo ya pecamos, pero que dé a luz y el pecado trae muerte, dice el apóstol Santiago. Cuando el líder procura satisfacer esos deseos, indiscutiblemente está en contra de Dios, coqueteando con el pecado. He visto muchos dirigentes religiosos, no solo de otras iglesias, en nuestras iglesias, que juegan con el diablo, hermano. Van a visitar hermanas del sexo femenino, ¿verdad? Ellos solos, del sexo masculino. Y allá en mi pueblo yo aprendí que el hombre es fuego y la mujer es topa y el diablo es el que sopla. ¿Entiende? Se lo repito. El hombre es fuego y la mujer, ¿sabe qué es una estopa, verdad? Sí. Usted puede tener la estopa aquí y el fuego acá, pero entre más lo acerca viene Satanás y se perdió todo, hermano. Algunos líderes se tratan de autoengañar a sí mismos diciendo, si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Nadie se dará cuenta. Cuando yo quiero lo dejo. Es culpa de mi esposa, de mi esposo que me descuida.
me lo merezco, yo soy un buen líder, para lo que me pagan. Yo lo necesito, mi familia lo necesita. Miren, muchos atribuyen esta cita que les voy a leer a Mahatma Gandhi. Dice la cita: cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque se volverán actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. Cuidado con los pensamientos. Jesús nos advirtió, ahí en San Marcos capítulo 7, verso 21 y 22, nos advirtió que el problema está ahí está todo el problema. Dice el Señor en San Marcos 7, 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres, de la mente, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Primero cuidemos lo que miramos, pero también cuidemos lo que pensamos, nuestros deseos. Principio número 3. Cuidemos nuestro equipo, hermano, las personas que nos apoyan, que están alrededor nuestro. Volvamos a Josué capítulo 7, versos 11 y 12. Los israelitas, después de la conquista de Jericó, se fueron a conquistar a Ai, una ciudad muy más pequeña, y entonces solo mandaron unos cuantos, porque dijeron, no hombre, si pudimos derrotar esta gran ciudad con aquellos podemos. Y hermanos, los de Ai los apalearon, dieron una garroteada, y los israelitas salieron huyendo. Cuando Josué le pregunta a Dios, ¿por qué, Señor? Como que Dios tuviera la culpa, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, versos 21 y 22, porque de dentro, verso 11 y 12 del capítulo 7, Israel ha pecado. Esa fue la respuesta de Dios. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, y si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. La vida del liderazgo es solitaria, pero es pública, no es privada, hermano. Porque la vida del cristiano igual no es privada. El día que usted se hizo cristiano, usted renunció a su vida privada. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, el apóstol Pablo dijo, cartas leídas somos al mundo. Su vida no puede ser privada. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Jesús, cuando lo llegaron a acusar ahí, dijo, pues nada he hecho oculto, porque la vida de Jesús era una vida pública. El pecado consumado de Acán había sido consecuencia directa para que Dios no le diera la victoria a Israel frente a Ai. Hace algún tiempo, en una iglesia, como muchas otras iglesias, enfrentaba grandes retos. Los líderes estuvieron luchando por más de 2 años con aquella iglesia, y casi iban alcanzando todas sus metas, pero habían otras metas que parecía que eran imposibles de alcanzar, como las metas misioneras, parecía que no se alcanzaban. En las reuniones de las juntas de iglesia, el líder de la congregación animaba a los miembros de la junta, advirtiéndoles que tuvieran cuidado con su vida personal, que el diablo los podía atacar por ahí, que si quería destruir la iglesia, lo primero que iba a destruir eran sus familias, sus propias vidas. Pero pareció que aquel consejo llegó tarde. Uno de los máximos dirigentes de la iglesia estaba manteniendo un noviazgo con una hermana que también era dirigente de la iglesia. Otro de los líderes, el problema había sido el dinero. Amaba tanto el dinero que algunos sábados se los dedicaba a su negocio. Por eso la iglesia no avanzaba. Nunca alcanzó las metas que pretendía alcanzar. Al final la congregación terminó dividida. Cuando nuestras iglesias no crecen, primero tenemos que ver, ¿habrá pecado en mí? ¿Habrá pecado en nosotros? ¿Habrá pecado en la iglesia? Y el último principio, cuidemos nuestras familias. Verso 15 del capítulo 7 de Josué. Esta es la advertencia que Dios hace. Y el hombre que yo señale será el que tiene lo que se debía destruir. ¿Qué
quemen lo vivo, junto con su familia y todo lo que posee, por no haber cumplido con el trato hecho con nuestro Dios. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. No solo moriría Acán, también moriría su familia. Es increíble. Es que la familia de Acán ya estaba, dice que había enterrado aquello en medio de la casa ahí, de su tienda, y la familia tuvo que haber visto, ya era parte del problema. Muchas veces no pensamos en nuestras familias, especialmente en la tentación del adulterio y la fornicación. Nosotros no pensamos a veces. Bueno, cuando estamos ya en eso no se piensa, ¿no? Tengamos mucho cuidado. El problema es que a Acán se le advirtió, se le dio oportunidad y él no pensó, hermano, en el bienestar de sus hijos, en el bienestar de su esposa. Así hay muchos líderes hoy en día, acarician una aventura amorosa, o muchos sabiendo que ofenden a su Señor y sabiendo que al hacerse público va a destruir su matrimonio, va a destruir su familia, no hacen caso, no se echan para atrás. En una iglesia, un dirigente mantenía una relación sentimental extramarital, o sea, estaba casado y mantenía una relación de noviazgo con alguien que no era su esposa. Los dirigentes, los ancianos de la iglesia, pues la esposa encontró pruebas y llamó a los ancianos para poder conversar y platicar, ver cómo se podía arreglar la situación. Mire, lo más increíble, cuando aquel hombre fue confrontado, es que ahí, frente a su esposa, fríamente dijo: yo no creo que esto afecte mi liderazgo en la iglesia, o afecte mi relación con mi esposa, o afecte a mis hijos. Wow, el pecado es increíble, nos atonta, nos adormece, nos conduce directamente a la destrucción y no nos damos cuenta. Se burla en nuestra cara y nos trata como estúpidos y nosotros seguimos en el pecado. No despertamos. Por favor, queridos líderes, queridos hermanos, por amor a nuestras familias, por amor a nuestro matrimonio, abandonemos cualquier situación pecaminosa que nos esté carcomiendo y destruyendo. Pidamos sabiduría, pidamos valor para aceptar los errores y corregir nuestra vida. Lo increíble fue que Acán tuvo oportunidad de arrepentirse, de hacer un cambio y no lo hizo, y pereció él y su familia. De la triste y trágica historia de Acán, hoy aprendimos estos 4 principios importantes. Cuidemos primero nuestra mirada, cuidemos después nuestros pensamientos y deseos, cuidemos a nuestro equipo, hagámoslo por nuestro equipo, por nuestra iglesia, por los que están alrededor nuestro, pero especialmente cuidémonos por nuestra familia. Un pobre hombre de negocio, debido a sus malas decisiones que había tomado en su vida, llegó a la desgracia. Perdió su trabajo, su empresa, perdió su esposa, su familia, lo perdió todo. Y terminó en las calles formando parte del gran ejército de pordioseros que se encuentran hoy por todo el mundo. Tristemente ya no se pudo recuperar. Un día recogió un periódico, no del día, sino otro día, ¿verdad? Y vio un anuncio. El anuncio decía, mire cómo decía el anuncio: se vende preciosa casa frente al mar. Tiene 3 niveles, jardín y piscina. Valor $1. Y el hombre, es una tontería, dice, y botó el periódico. Siguió caminando por ahí y de repente vio un afiche. La misma información: se vende preciosa casa frente al mar, con 3 pisos, con jardín y todo, valor $1. No puede ser, dijo el hombre. A cruzarse la calle iba, hermano, cuando vio así uno de esos grandes anuncios luminosos, ¿verdad? Con el mismo anuncio: se vende preciosa casa frente al mar, 3 niveles, con jardín, hermosa vista, valor $1. El hombre no lo podía creer. Esto es una tontería, pensó él. Pero dijo: voy a ir. Solo le quedaba $1. Era todo lo que andaba. Y fue a la dirección que los anuncios decían. Cuando llegó, una elegante y bien vestida dama lo atendió. Disculpe, dijo el vagabundo,
vengo por el aviso. ¿Esto es una rifa o es un chiste? Nada de eso, le dijo la señora. La casa está a la venta. Sí, eso creo que lo puedo entender, pero de verdad eso es el precio, por $1. Sí, le dijo la mujer, así es. Si le interesa puede entrar para ver la casa. Y el hombre, pues con permiso, dijo, comenzó a entrar, pero al mismo tiempo se metió la mano al bolsillo y sacó su $1. Y antes y dijo, tome, agárrelo, le estoy pagándoles. Y comenzó a ver, ya la casa era de él, pues valía $1. Pero no cabía en su corazón y le preguntó a la mujer, mire, dígame la verdad, ¿y por qué la venden en $1? Es que mire, mi difunto esposo dejó esta casa y en el testamento dijo que yo tenía que vender esta casa y el dinero que me dieran por la casa yo se lo tenía que dar al amante de él. Y como yo pues tengo que cumplir el deseo de un moribundo, ¿no? Por eso lo estoy vendiendo en $1. Lo increíble fue que la mujer le dijo, estuve publicando este anuncio por 6 meses y usted fue la primera persona que vino y ahora es dueño de esta casa. Que tenga buen día, le dijo la mujer y se fue. Todos tenemos oportunidades para cambiar. Para ese hombre, esa casa fue su oportunidad para comenzar todo nuevamente. Tenemos un Dios que es un Dios de segundas oportunidades. Si ya caímos en las tentaciones de liderazgo y de la vida cristiana, tenemos la oportunidad de ser diferentes, tenemos la oportunidad de cambiar. Todos tenemos por lo menos en la vida una segunda oportunidad. Solo es necesario para creer que lo imposible se haga posible. Seamos líderes de éxito, hermano. Seamos líderes que dependamos del Señor para enfrentar las tentaciones que el liderazgo y la vida misma traen.